Si alguna vez te has quemado, probablemente sabes lo que es el dolor, lo mal que se siente. Y en ese momento has intentado lo que sea para deshacerte de él, como usar mostaza, pasta de dientes u otros remedios que viste en internet y probablemente no sirven de nada. Claro, a menos que sufras de una condición llamada analgesia congénita, la cual es una condición del sistema nervioso en la cual no procesa las señales de dolor de manera normal. Por lo tanto, estas personas no pueden sentir dolor. Y podrás pensar, wow, esto suena como un superpoder. Imagina todo lo que podría hacer si no sintiera dolor. Sin embargo, esta es una condición extremadamente debilitante y peligrosa y muchas veces termina en la pérdida de la vida de estas personas si no se trata adecuadamente. Ya que no solo porque no existe el dolor quiere decir que no existe el daño. No eres invencible. Las personas con esta condición no duran mucho, como mencionamos, si no lo tratan de forma adecuada. Y esto tiene mucho sentido si pensamos en la función adaptativa del dolor, que es la de avisarnos cuando hay un daño. Es como una alarma que nos dice que el tejido está siendo destruido y así poder hacer algo al respecto. Nos dice, quita la mano de ahí, o no apoyes tan fuerte, o ten cuidado con tu cabeza, etcétera, etcétera. Sin embargo, las personas con analgesia congénita no tienen esta alarma, por lo que terminan destruyendo su cuerpo poco a poco, mordiéndose la lengua, rasgándose los ojos, rompiéndose huesos, quemándose, etcétera, etcétera. La palabra emoción viene de moción, de movimiento, al igual que motivación, lo cual implica moverse. Por lo tanto, probablemente las emociones comenzaron a evolucionar junto con la capacidad de los organismos de moverse, ya que estas son para promover el cambio, tomar acción para alejarnos de lo que nos está causando daño o acercarnos a lo que nos puede hacer bien. Por lo tanto, si lo pensamos, las plantas muy probablemente no tendrían emociones, ya que no tendría sentido porque no pueden hacer nada al respecto. ¿Para qué sentir miedo si no puedes huir? ¿Para qué sentir deseo si no te puedes acercar? Igualmente con el dolor, ¿para qué sentir dolor si no puedes moverte, si no puedes cambiar nada? Las teorías modernas de la evolución explican que las emociones no son simplemente reacciones al azar, sino herramientas que hemos desarrollado porque nos dieron ventajas en situaciones que se repetían a lo largo de nuestra historia como especie. Alpes y Tooby propusieron que la evolución ha diseñado muchísimos módulos específicos en nuestra mente para resolver problemas completos, como encontrar comida, evitar infidelidad, evitar peligros, formar alianzas, etc. En este contexto, las emociones actúan como sistemas de control principales. Es decir, cuando se activan, organizan todos estos módulos para que trabajen juntos y nos ayudan a manejar situaciones específicas de la mejor manera posible. En resumen, las emociones son como sistemas operativos diseñados por la evolución, que coordinan todas nuestras herramientas mentales para resolver problemas cruciales de la vida. Aunque las emociones han sido consideradas a veces como desadaptativas o negativas o malas, la mayoría de los investigadores ahora están de acuerdo en que proporcionan ciertas ventajas selectivas y las han descrito como procesos especializados que mejoran la aptitud en determinadas situaciones. ¿Por qué tenemos emociones y cómo han moldeado nuestra forma de vivir y sobrevivir? Vamos a explicarlo desde un enfoque evolutivo, analizando qué nos puede decir la ciencia de estas respuestas humanas que no son simplemente reacciones al entorno, sino complejas herramientas diseñadas por la selección natural, así como el ojo, las manos, las uñas. Y más interesante, vamos a ver cómo esta visión puede cambiar y ayudarnos a entender lo que sabemos sobre los trastornos de ansiedad y depresión. Las emociones no son accidentes de la naturaleza, sino adaptaciones que han evolucionado para ayudarnos a sobrevivir. Según Nese, o Nice, no sé cómo se pronuncia, en uno de los artículos que usé para este video y en su libro Buenas razones para malos sentimientos, las emociones son modos especializados de operación diseñados para responder a situaciones críticas que se han repetido a lo largo del tiempo. Es decir, una forma de resolver problemas recurrentes que amenazaban la sobrevivencia y reproducción. Algo así como un reflejo. Imagina cuando un objeto viene hacia ti rápidamente, como cuando te avientan una pelota. Este tipo de estímulo ha estado asociado tantas veces con peligro en nuestra historia que provoca una respuesta automática, una respuesta de miedo y de huida. Es adaptativo. Lo mismo debería pasar con los conejos cuando ven un zorro. Una respuesta automática de miedo, de huida, puede salvarles la vida. Pero ¿qué pasa cuando no funciona? Digamos, con un conejo que no le tiene miedo a un zorro, suelen terminar en situaciones fatales, ya que carecen del instinto para escapar.
De hecho, en este caso se podría decir que tienen un desorden de ansiedad mortal, pero no como lo entendemos generalmente con mucha ansiedad, sino de que no hay ansiedad. Y esto nos empieza a abrir un poco los ojos acerca de que no solo significa tenerlo el problema, a veces no tenerlo también. Justamente esto, hay cosas que es más fácil aprender a temerles que otras. Y aunque ahorita no vamos a adentrarnos mucho en el condicionamiento clásico o el operante, este pudo haber sido moldeado por la selección natural también como una forma de flexibilidad de aprendizaje para adaptarnos al ambiente. Es muy interesante pensar por qué existe este condicionamiento, por qué podemos responder a un estímulo sin que el estímulo esté ahí. Como si viviéramos en el presente estaríamos muy lentos, no podríamos adaptarnos bien, por lo tanto siempre vivimos a base de predicciones de lo que va a pasar. Condicionamiento clásico, como quien dice, nos prepara ante ya sea alimento o posible amenaza, etc. Por lo tanto, la capacidad de condicionamiento clásico es una de las habilidades más versátiles que tenemos. Y por el otro lado, el condicionamiento operante, básicamente, se trata de repetir lo que funciona y eso es increíblemente útil. Repite lo que te hace bien, deja de hacer lo que te hace mal. Entonces las emociones que se despiertan ante señales asociadas con recompensas tienen un propósito claro, nos motivan a seguir persiguiendo nuestros objetivos. Y aquí está lo interesante, cuando una recompensa no llega, nuestra motivación disminuye y dejamos de perseguir esa meta, por lo general, es lo que debería pasar. Este patrón no solo tiene sentido desde un punto de vista práctico, sino que también nos ayuda a entender por qué existe el estado de ánimo bajo. Es como un mecanismo que nos dice, deja de intentar esto que no funciona, deja de desperdiciar tiempo, energía, etc. y enfócate en algo más útil. Pero a veces nos aferramos, la esperanza a veces es la raíz de la depresión, porque no tomamos esta señal, como dicen, amigo, date cuenta. Y aunque quizá sea fácil pensar en la utilidad, digamos, del miedo, como no cruzarte de la calle sin ver, o no meterte en un barrio peligroso, o no tirarte de un precipicio, las demás emociones igualmente tienen su utilidad. Por ejemplo, la tristeza, que aunque se siente mal de una forma muy diferente, tiene su propósito. Aparece después de una pérdida importante y quizá nos ayuda a reflexionar al respecto, a buscar nuevas soluciones, al mismo tiempo que nos puede ayudar a evitar que vuelva a suceder esto. Volvemos al condicionamiento clásico, no queremos lo que se siente mal. No por nada existe el cliché que cuando uno está triste está pensativo. Y volviendo un poco a la teoría de los módulos de To Be y Cosmides, vamos a pensar en un ejemplo y cómo solo tiene sentido desde este enfoque. Digamos que tú te has enojado contigo mismo, es algo común, aunque a mí me cuesta trabajo entenderlo. Todo mundo hemos dicho que estoy enojado conmigo, me enojé conmigo mismo, etc. Pero esto no podría tener sentido desde un punto de vista egocéntrico, en el que solamente somos una entidad invariable siempre. ¿Por qué? Porque ¿quién está enojado con quién? Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista modular que dice que nuestras prioridades cambian dependiendo del contexto, de las necesidades inmediatas, puede tener más sentido. Y el ejemplo que se usa en un libro que se llama Todos son hipócritas menos tú. ¿Por qué tendríamos que cerrar nuestro refrigerador con llave cuando nos queremos poner a dieta? Sería suficiente decir en este momento no quiero comer porque me quiero poner a dieta. Sin embargo, ya que sea más tarde, que pase el tiempo y quizá te dé hambre, vas a caer en la tentación. ¿Y por qué? Bueno, los módulos lo explican de una buena forma, cómo van cambiando nuestras prioridades. Ahorita que estás satisfecho, tu prioridad principal a lo mejor está activada por el módulo de obtención de estatus social, de obtención de pareja, por lo tanto le das más prioridad a conductas que te pueden llevar a eso, como cuidar tu salud, cuidar tu figura, etc. Sin embargo, pasa el tiempo, te empieza a dar hambre y otro módulo toma prioridad, toma las riendas, el de obtención de alimento. Por lo tanto, tiene sentido esto de cerrar tu refri con seguro. Y un gran ejemplo de una emoción que se siente horrible, que puede crear mucho sufrimiento no solo en nosotros, sino en los que nos rodean, son los celos, en el cual ya he hablado y tengo un video si te interesa. ¿Por qué tendrían que existir? ¿Cuál es su propósito? ¿Son sociales? ¿Son aprendidos? Y bueno, ya hemos visto que nada es totalmente innato, todo depende también del aprendizaje, pero de cierto modo las emociones tienen su componente biológico y cumplen su función adaptativa. Desde un enfoque evolutivo tienen mucho sentido y vamos a usarlo como un ejemplo de las 4 preguntas de Tim Bergen, uno de los creadores del campo de la etología, junto con Konrad Lorenz y otro que se me olvida el nombre. Ellos ganaron el premio Nobel por la creación de este campo, que lo que significa es el estudio de la conducta natural en su ambiente, en su contexto natural.
A diferencia de otros que lo estudiaban como Skinner en cajas fuera de su contexto, esta era una forma de entender más la conducta de una forma adaptativa evolutiva. Dice, la etología es una rama de la biología que estudia la conducta animal, incluidas sus causas, funciones y desarrollo, pero a diferencia de la psicología u otras disciplinas, la etiología se enfoca en el comportamiento del animal en su contexto natural y lo analiza desde una forma evolutiva. Y Nico propuso que para entender cualquier conducta, incluidas las emociones, debemos responder 4 preguntas fundamentales, lo que se conoce como las 4 preguntas de Tinbergen. Entonces, vamos a contestar este marco teórico de las 4 preguntas de Tinbergen. Vamos a usarlo para analizar los celos, pero al mismo tiempo lo vamos a juntar con la teoría de los módulos de Tubby y Cosmides para hacer algo jamás hecho, creo yo. La verdad es que soy un genio. No se crean, pero sí va a estar interesante. Entonces vamos a comenzar. Estas preguntas analizan las conductas en 2 niveles, próximos y últimos. Esto es algo interesante e importante. Las razones próximas son las que vemos, las que están aquí. Por ejemplo, ¿por qué te gusta una hamburguesa? Porque sabe rica. La razón última, porque los individuos que durante la evolución preferían comer carnes grasosas con proteína, etcétera, obtenían más calorías, así que sobrevivían más y se reproducían más. Esta es la diferencia. Nos vamos a hacer los celos para eso. La primera pregunta es la causa próxima. ¿Cómo ocurre el comportamiento desde una perspectiva modular? Y dice, los celos serían activados por un módulo específico diseñado para detectar amenazas reproductivas o de inversión paternal. Estos módulos podrían activarse al percibir señales de infidelidad o interés de un tercero en la pareja, procesando información como contacto visual prolongado, conductas seductoras o cambios emocionales en la pareja. El sistema modular influiría en la activación de emociones negativas, como la ira o la ansiedad, que funcionan como señales motivacionales para impulsar acción correctiva. Otra forma de contestar la primera pregunta sin usar los módulos sería los procesos neurobiológicos específicos, como la activación de la amígdala, la ínsula y la corteza prefrontal, las cuales están relacionadas con la experiencia emocional interna de los celos. También dice que se han identificado aumento en la dopamina, en el cortisol durante estas experiencias. Esta sería otra forma de contestar la primera pregunta, pero vamos a seguir con la de los módulos. La segunda pregunta sería la ontogenia, o cómo se desarrolla durante la vida la conducta, la emoción. En este caso, cómo se desarrolla el módulo de los celos en la vida del humano. Dice, según Cosmides, los módulos son universales y se presentan desde la infancia, aunque su activación y expresión pueden depender de la maduración y experiencias. Los celos emergen cuando se detectan amenazas percibidas al vínculo o reproducción, con mayor intensidad al alcanzar la madurez sexual. Aquí hay una parte importante de lo que mencionamos, que aunque son universales los módulos, no quiere decir que se desarrollan de la misma forma en todos. Por ejemplo, el estilo de apego puede afectar en este módulo. ¿Por qué? Porque aprendes que las relaciones quizás son más fugaces, tienes que luchar más por cuidarlas, hay más competencia, hay menos inversión. Dice, la variabilidad individual, como los niveles de celos, son más altos en personas con apego inseguro, y esto puede reflejar diferencias en la sensibilidad de los módulos, no la ausencia de estos. La pregunta número 3 es su función o su valor adaptativo. ¿Para qué sirve este comportamiento? En este caso, ¿por qué evolucionó este módulo de los celos? Y volvemos que desde la teoría modular, los celos serían un mecanismo de defensa adaptativo diseñado para gestionar amenazas reproductivas y de inversión paternal, con algunas funciones específicas. Por ejemplo, en los hombres, reducir la probabilidad de paternidad incierta, el detectar señales de infidelidad sexual. ¿Por qué? Porque el hombre no puede saber si la cría es suya o no. La mujer siempre está segura de esto. En las mujeres, minimizar el riesgo de pérdida de recursos y cuidado al detectar posibles amenazas emocionales que desvíen la inversión masculina. Este es un dato interesante que se puede ver en el video. Aunque a los dos sexos nos dan celos las mismas cosas, varía la intensidad y qué situaciones nos dan más celos. Esto es porque hemos tenido diferentes problemas a resolver a lo largo de nuestra evolución como especie. Y como por ejemplo en el humano, el macho o el hombre tiende a invertir en el cuidado de la cría, en los recursos. A la mujer le interesa no perder esta inversión, por lo tanto se preocupa más de que el hombre se vaya, vamos a involucrar emocionalmente en otra relación porque puede perder esta inversión. Sin embargo, ella está segura que la cría es suya siempre.
Dice, esta especialización en la detección de amenazas reproductivas explica las diferencias de género en la reacción de infidelidad sexual, entre paréntesis hombres, contra la emocional de las mujeres. Esto es un estudio por Bush de 1992, pero se ha estado repitiendo. Y por último, la cuarta pregunta es la filogenia, es decir, cómo evolucionó este módulo. Dice, los módulos de los celos se habrían desarrollado en un entorno ancestral donde la infidelidad sexual y la desviación de recursos podían afectar directamente la reproducción y la supervivencia de la descendencia. Esto es un punto muy importante y muy interesante ante las emociones en general, pero aquí a los celos, el solo hecho de que existan los celos nos dice que ha existido la infidelidad en nuestra historia evolutiva. No habría razón para tener celos si no existiera la infidelidad, porque como vimos, las emociones son, como quien dice, reflejos o respuestas ante situaciones que se repetían y que se interponían con nuestra reproducción y sobrevivencia. Por lo tanto, en especies donde no existe esta competencia, por ejemplo, en especies de harem, como el gorila, la hembra no va a sentir muchos celos de compartir, vamos a llamarle, al macho. ¿Por qué? Porque el macho lo único que invierte es, vamos a decir, su semilla. Aunque bueno, tal vez no sea tan buen ejemplo los gorilas porque cuidan a la manada, pero el punto se mantiene. Y podemos ver que este tipo de mecanismo se observa también en otros primates, como los chimpancés, pero esto también es interesante de diferentes formas debido a los problemas que han tenido ellos en su historia y sus dinámicas de reproducción. Por ejemplo, los chimpancés van a sentir más celos cuando pueden notar que la hembra está ovulando, en estrus, y olvidarse de ella cuando no tiene la capacidad de reproducirse, y esto tiene mucho sentido. Pero como humanos tenemos la capacidad de reproducirnos por todo el año, siempre estamos, como quien dice, preparados, no tenemos etapas. Bueno, es más complicado que eso, pero no vamos a entrar ahí. Y dice, antes de la teoría modular, los celos eran vistos como una emoción compleja, generalizada, influida principalmente por factores sociales y de aprendizaje, es decir, se pensaba que te los tenían que enseñar, que tenías que aprenderlo, que eran por la cultura, por todas esas cosas que ya saben. Pero ahora, con esta teoría modular, los celos son entendidos como una adaptación evolutiva especializada, un sistema diseñado para resolver problemas específicos de reproducción y mantenimiento de la pareja. Y esto implica una función psicológica de los celos, no solo es emocional, sino estratégica y adaptativa, con un propósito claro en la evolución humana: la protección de la inversión reproductiva y la exclusividad genética. Con lo que hablaba acerca del refri y cómo cambian nuestras prioridades y a qué le prestamos atención, vamos a ver qué sucede psicológicamente cuando este módulo de protección de pareja toma prioridad. Y dice, uno de los efectos es que hay un aumento en la saliencia de la atención a señales relevantes. Los celos focalizan la atención en señales sociales específicas asociadas a posibles amenazas reproductivas. Atención visual incrementada hacia interacción entre la pareja y terceros. Es decir, vas a notar más estas situaciones. Si se desaparecen esas dos personas que te dan celos, te va a llamar mucho la atención. Enfocarse en cambios sutiles de comportamiento en la pareja, como ausencias, mensajes y alteraciones emocionales. Los clichés esos de que, ¿por qué empezaste a ir al gimnasio? O lo que sea. Y esto se explica como una hiperactivación del módulo de vigilancia social, optimizado para detectar información reproductivamente relevante. Otro de los efectos es que se hace una priorización de la información amenazante. Los celos alteran la jerarquía del procesamiento cognitivo, priorizando la información negativa o ambigua que puede representar una amenaza a la exclusividad de la pareja. Otro aspecto es que se agrandan estos sesgos de confirmación y estas distorsiones cognitivas. Por ejemplo, si una vez activado el módulo de los celos, es probable que se produzcan sesgos de confirmación, interpretaciones sesgadas de conductas neutrales como amenazantes. Y si están poniendo atención, se empiezan a dar cuenta cómo esto puede tener que ver con las emociones, y algo que vamos a ver más adelante, como que se llama la teoría del detector de humo, y cómo a veces tiene más sentido asumir que hay amenaza donde no la hay, porque si asumimos que no hay amenaza donde sí la hay, puede ser mucho más costoso. Y esto obviamente causa mucho sufrimiento, causa problemas en la actualidad. No son perfectos, pero a la evolución no le importa tu felicidad, le importaba qué conductas, qué emociones promovían la sobrevivencia y la reproducción, aunque sea a costo de nuestro bienestar.
Y teniendo este conocimiento puede que sea más fácil que nos podamos desenganchar de estos sentimientos, de estas emociones y no dejarnos empujar a las conductas a veces extremas que nos pueden llevar, sabiendo que es solamente nuestra mente primitiva intentando protegernos, diciendo, ok, gracias mente, yo puedo, ni modo, no me gusta, pero prefiero estar bien. Otro efecto es en la memoria y el aprendizaje, nos acordamos de lo negativo, estos clichés también que existen, como dice, mejor retención de eventos relacionados con conflictos románticos o amenazas pasadas, y memoria selectiva, esto lo hemos oído una y otra vez, nos acordamos de esas situaciones que involucran competencia por la pareja, de que le diste like a tal y que tal cosa, etcétera, etcétera. Finalmente, como mencioné al principio, las emociones, su propósito es mover, es motivar, es la conducta. De nada sirve sentir algo si no haces nada. Entonces, el último de sus efectos pues es promover ciertas conductas, incrementar la probabilidad de que sean ciertas conductas. Dice, la modificación de la atención no solo afecta a la percepción, sino que también prepara al individuo para respuestas conductuales. Mayor vigilancia y control de la pareja, activación de conductas posesivas o defensivas, para evitar la pérdida reproductiva. Estas son las personas que empiezan a checar mucho o a hacerla de tos a cualquiera que les habla, a sus parejas, etcétera, etcétera. Como ya mencioné, esto no quiere decir que se justifique, simplemente que se entiende, pero no quiere decir que es inevitable. No todo es negativo, hemos visto cómo a veces se exagera el cariño o las señales de afecto en público, etcétera, etcétera, que pueden llegar a ser exagerados, pero es una forma de tratar de señalar, míranos, estamos muy cercanos, no te acerques, no lo intentes, no vale la pena. Obviamente los celos en nuestro ambiente moderno ya no son tan útiles. No quiere decir que sean totalmente inútiles, pero bueno, ya no es lo que fue. Vivimos en ambientes donde es fácil quizá encontrar otra pareja, donde por lo general el motivo principal de la sexualidad no es la reproducción y para esto tenemos métodos anticonceptivos, etcétera. Así que estos riesgos evolutivos ya no son tan prominentes. Sin embargo, nuestro cerebro sigue atrasado, es decir, sigue respondiendo de la misma forma que lo hacía hace cientos de miles de años, donde los celos nos indicaban de una gran amenaza para nuestra reproducción y sobrevivencia. En el mundo actual, los celos pueden convertirse en un problema cuando son excesivos o injustificados, lo que lleva a ser una emoción útil que nos ayuda a proteger relaciones, recursos, inversión, ahora puede causar conflictos innecesarios e incluso trastornos emocionales. Lo que me lleva a volver a mencionar un ejemplo de lo que se conoce como el síndrome de Otelo. Se reconoce como celos excesivos patológicos psicóticos. Pero ¿qué pasa? Resulta que en la mayoría de las ocasiones donde existían estos celos sin razón, a final de cuentas la persona sí tenía cierta razón para estar celoso. Y bueno, como otras conductas lo vemos, personas que están constantemente tratando de buscar evidencia del engaño, revisando celulares, mensajes, oliendo prendas, etcétera, revisando cuentas. Esto puede causar de nuevo lo que conocemos como una profecía autocumplida. ¿Quiere decir esto? Alejamos a la persona debido a nuestros celos, hacemos que se cumpla esto que tanto miedo nos da, siendo controladores, etc. Ya lo mencioné en otro video de los celos, pero algo que parece funcionar cuando tienes una pareja excesivamente celosa es vencerlos en su propio juego. Pretender tú que eres también excesivamente celoso o celosa, preguntar por qué dan likes, a dónde van, dónde están, todo eso. Parece que ha tenido cierto efecto. Y si lo vemos de un sentido psicológico, probablemente desde el punto de vista que los celos pueden indicar compromiso, la persona al ver que el otro es celoso, se calma. Y ahora que tienes este conocimiento de los celos, si alguna vez te sientes atrapado por ellos, enganchado, o te has sentido, ¿cómo crees que lo podrías usar? ¿Crees que te podría ser útil cambiar el enfoque? En vez de verlos como algo real que tienes que atender, cambiarlos. Bueno, es mi cerebro primitivo intentando protegerme. ¿Crees que podría tener un efecto positivo? Comenta. Toby y Cosmies comparan al cerebro con una navaja suiza, es decir, un conjunto de herramientas especializado, cada una de ellas para manejar distintas tareas, para resolver distintos problemas. Por ejemplo, como detectar peligros, procesar emociones, gestionar interacciones sociales, obtener alimento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un módulo para reconocer rostros humanos, uno para detectar posibles engaños, otro engaños en interacciones sociales, otro para evaluar riesgos relacionados con la supervivencia. Dice que cada módulo surgió como una adaptación a problemas recurrentes
que nuestros ancestros enfrentaban. Estos módulos no son conscientes ni deliberados y operan de forma automática y rápida, similar a un reflejo. Y aquí está esa parte muy interesante que se menciona en el libro Todos son hipócritas menos tú, en el que dice, bueno, si fuera solo una persona, si fuéramos un solo ser, una sola entidad, vamos a llamarle el ego, no tendría sentido enojarse con uno mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién está enojado con quién y por qué? Sin embargo, tiene mucho sentido desde el enfoque de los módulos, ya que, por ejemplo, un módulo puede estar priorizando la conexión social, el aumento de atractividad, etc. Por lo tanto, te dice, cuídate, haz ejercicio, ve a trabajar, sé atento, etc. Y ese toma prioridad en algún momento, pero digamos, si esto fuera así, si tuviéramos una sola prioridad, ¿por qué entonces si nos queremos poner a dieta tendría sentido ponerle candado a nuestro refri? No tendría sentido desde el punto de vista si no quiero comer, simplemente no como. Pero ¿qué pasa? En este momento que no tienes hambre está activado el módulo de, vamos a llamarle atracción de pareja o retención de pareja. Pero más noche te empieza a dar hambre y ¿qué pasa? Se activa otro módulo. Otro módulo toma prioridad y ese módulo es el de obtención de energía, por lo que empieza a dominar a los otros de ve y come. Y desde este enfoque tiene mucho sentido que tengas que cerrar el refri con seguro, para que cuando este módulo, ellos sostienen que los módulos son universales del humano, que todos tenemos los mismos módulos, aunque su activación depende del contexto, es decir, quizá de la cultura, de lo que se valúa, de lo que es valioso, de lo que se le da importancia, es decir, depende del entorno cultural. Por ejemplo, todos tenemos un módulo para el lenguaje, pero el idioma que aprendemos depende de la cultura. Desde el enfoque de Tooby y Cosmides, los celos son un ejemplo de cómo los módulos psicológicos moldean las emociones y las conductas. Son un sistema especializado que detecta y reacciona ante amenazas sociales relevantes para la reproducción y la sobrevivencia. Aunque en el contexto actual, estos módulos pueden desencadenarse de formas desadaptativas. Por lo tanto, las emociones no son solo respuestas objetivas, son adaptaciones que han evolucionado para ayudarnos a sobrevivir. Nisi, el autor del artículo que revisamos para hacer este video, describe las emociones como modos especiales de operación que ajustan cómo respondemos a situaciones críticas. Por ejemplo, el miedo ajusta nuestros reflejos, nos acelera el corazón y nos pone alerta cuando enfrentamos un peligro. Por eso, cuando estamos asustados, cualquier ruidito nos hace saltar porque necesitamos estar preparados para huir de la amenaza, es decir, nos prepara. Pero pues estas emociones no son simples, son respuestas complejas que combinan componentes fisiológicos, cognitivos y conductuales para maximizar nuestra posibilidad de sobrevivir, para maximizar nuestras probabilidades de sobrevivir en situaciones recurrentes de la evolución. Y aunque no existe un consenso exacto de cuáles son las emociones reales y cuáles no, cuáles son primarias, cuáles son secundarias, etc., la mayoría están de acuerdo en algunas, que vienen siendo la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, sorpresa y asco, aunque otros añaden algunas como la aceptación o el desprecio. Yo, por ejemplo, tomo la duda, la curiosidad, los celos como otras emociones distintas. Algunos dicen que unas emociones son mezclas de las emociones primarias, como por ejemplo los celos. Dirían que es miedo, que es ira mezclada con deseo. Y aunque no hay una respuesta definitiva, lo que sí sabemos es que estas emociones se sobreponen y que no hay límites claros entre ellas. Por lo tanto, como diría el autor, hay buenas razones para esos malos sentimientos. Las emociones positivas, como la alegría, como el amor, nos motivan a aprovechar oportunidades, a buscar, y las negativas, como el miedo o la tristeza, nos ayudan a evitar peligros o a reparar daños. Entonces, si son tan útiles, ¿por qué hay tanto desorden emocional? Y aquí está el dilema. Así como la tristeza nos puede ayudar a reflexionar o el miedo a salvar la vida, no siempre son útiles. A veces se activan en situaciones donde no son necesarias, donde no tienen un propósito o de una forma inadecuada, como en la depresión o en la ansiedad crónica. Y esto se podría explicar con el principio que se llama de detector de humo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, imagina que tienes un detector de humo en tu casa. ¿Prefieres un detector de humo que piense que se está incendiando la casa con el pan tostado
a uno que vaya a ignorar un verdadero incendio. ¿Por qué? Porque sería demasiado costoso. Nuestro cerebro trabaja de esa forma. Prefiere equivocarse, asumiendo que hay amenaza donde no la hay, a equivocarse asumiendo que es seguro donde hay una amenaza. Por ejemplo, el primer error simplemente nos puede costar un susto o quizá irnos, pero el segundo error nos costaría la vida. Por lo tanto, los trastornos emocionales, como la ansiedad y la depresión, desde una perspectiva evolutiva son como un precio a pagar por sobrevivir. A la evolución no le importa tu felicidad, le importa que sobrevivas. No son fallos del sistema, sino respuestas adaptativas mal calibradas. Por ejemplo, la ansiedad extrema podría ser un detector de humo demasiado sensible que se activa por pequeñas señales de peligro, como en los desórdenes de ansiedad generalizada. Ven amenaza donde probablemente no la hay. Y es molesto, pero en el pasado pudo haber sido algo útil para evitar riesgos fatales. Las emociones parecen activarse en situaciones en las cuales parecen útiles, lo cual es un resultado inevitable y adaptativo. Considérese un análisis de detección de señales sobre los costos y beneficios del pánico en una situación particular. Si el costo de una falsa alarma es bajo, por ejemplo 200 calorías corriendo, huyendo y 10 minutos, pero el costo de no experimentar pánico ante un peligro real es alto, digamos en promedio 200.000 calorías, que son las calorías que tiene más o menos un humano, un sistema normal generará muchas más falsas alarmas. En este caso hipotético, el sistema óptimo desencadenará un ataque de pánico siempre que una señal indique probabilidad de peligro mayor a 1 en 1000. Es como un algoritmo de que un depredador está presente. Así, 999 de cada 1000, la respuesta será una falsa alarma. Sin embargo, valdrá la pena por no cometer el error y será útil a largo plazo. Este vendría siendo el principio del detector de humo, el cual es crucial para comprender la ansiedad y la depresión aparentemente innecesarias. En el ejemplo, digamos que eres un homínido caminando por la sabana y escuchas un arbusto moverse. Tienes dos opciones. Puedes pensar que fue el viento y seguir adelante, o pensar que es un depredador y huir. Si te equivocas en el primero, es decir, un error tipo 1, un falso positivo, pues volvemos a que te cuesta unas cuantas calorías y alejarte. Pero si cometes el error tipo 2, que es el falso negativo, pensar que es el viento cuando era un depredador, pues se acabó tu carrera evolutiva. Por eso tiene sentido esto. Por lo tanto, esto nos ayuda a replantearnos cómo tratamos los trastornos. En lugar de solo bloquear síntomas, tal vez deberíamos entender mejor su propósito evolutivo. Tener una forma nueva de entender las emociones como herramientas, evolutivas que han moldeado nuestra historia como especie, pero también son la raíz de muchos desafíos modernos, como los trastornos emocionales. Entonces ahora yo te pregunto, ahora que quizá tengas un entendimiento más claro de esto que llamamos desórdenes psicológicos, ¿crees que pueda cambiar tu relación con ellos? ¿Crees que puedas tener una respuesta más adaptativa? ¿Piensas que estas emociones causan más problemas de los que resuelve? Comenta. Y bueno, eso es todo. Adiós.